Advertencia. El contenido de este programa es de total responsabilidad de los presentadores y realizadores. El objetivo del siguiente programa es visibilizar las diferentes expresiones artísticas, culturales, sociales y comunitarias de la población LGTBI de la Comuna 4, Aranjuez. Ha llegado la hora de escucharnos, de hacer historia y expresarnos desde acciones afirmativas que propendan por el respeto y la reivindicación de nuestros derechos. Esto es Parche Diverso. 6 colores en las voces de los líderes diversos que construyen un territorio incluyente. Párchate con nosotros. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa llamado Parche Diverso, donde estaremos hablando alrededor de nuestras problemáticas, alrededor de lo que nos compete y lo que de alguna manera estamos haciendo desde nuestra comunidad. Esteban, bienvenido de nuevo a este programa. Muchas gracias, Sergio, animado de estar de nuevo aquí con ustedes oyentes en este programa que se llama Parche Diverso, un programa donde vamos entonces a hablar sobre diferentes temas relacionados con la población diversa en la sexualidad e identidades de género, y que lo hemos hecho en el transcurso de cada uno de los programas. Entonces agradecemos a ustedes por estar acá con nosotros, escuchándonos, y esperemos que disfruten mucho, tanto como Sergio y yo, este programa en donde nos vamos a enfocar en el tema de inclusión. Y este es el tema del día. Inclusión conexionado con diversidad, inclusión conexionado igualmente con procesos comunitarios. El tema que nos convoca hoy es un tema que se ha ido hablando, que se ha ido fortaleciendo, que ya hay dentro de los programas de acción pública se está entonces teniendo en cuenta este tipo de población, y por tal razón en este programa queremos hablar de inclusión. Antes de abordarlo, quiero un poco ampliar como la mirada, porque claro, cuando hablamos de inclusión pensamos que es solamente la participación de las mujeres, la participación de las personas de tercera edad, la participación de niños y otros grupos poblacionales. Sin embargo, hay unos grupos o unas personas que obviamente están reclamando su derecho a participar en diferentes espacios, y que esto es lo que ha hecho y ha permitido que hablemos hoy de una inclusión mucho más abierta, de una inclusión mucho más participativa, de una inclusión donde sea mucho más diversa. Entonces cuéntanos un poco, Sergio, ¿qué podemos entender hoy como por inclusión? Pues yo creo que, como vos decís, se ha venido resignificando, y creo que si en algún momento de la historia en Medellín, yo sé que en Colombia se empezó a hablar de inclusión en temas relacionados más a estas poblaciones vulnerables, ¿cierto? Se han ido resignificando, es porque ahorita sabemos que estas poblaciones no están en ese rol de vulnerabilidad, o digamos que sí, pero no desde esa mirada del pobrecito, ¿cierto? En que siempre se crean como estos programas, sino que han venido cogiendo fuerza, se han venido empoderando, y creo que se han venido ¿cómo lo decimos?, organizando en el territorio, y partir de eso lo que han hecho es coger fuerza, y han logrado llegar a espacios y escenarios reales de participación, donde están colocando su voz y donde están siendo críticos respecto a lo que está pasando con ellos y lo que está pasando con el contexto. Entonces me parece muy interesante que ahorita el espectro de la inclusión no se está reduciendo a cómo vamos a intervenir aquellos y aquellas que tienen problemáticas y que sufren día a día por digamos, no estar a la altura de la sociedad civil, y lo digo entre comillas, entendiéndolo pues que se entiende esa sociedad civil desde los privilegios que tengo y desde los accesos que tengo, sino que también
Y aquellos que no, o que no nacen con esas oportunidades, o que no nacen con esos privilegios entre comillas, también se están pensando ese asunto de la ciudadanía. Entonces me parece que ahorita se ha volcado el concepto de inclusión, y que lo que está ahorita defendiendo la inclusión es ya la participación en los escenarios. Sí, entonces es que estén llegando, es que se estén comunicando, es que estén creando acciones concretas en el territorio. Entonces se ha transformado, y me parece que eso es positivo para la ciudad a hoy, 2019. Sí, hace alrededor de 10 años atrás no se hablaba con tanta propiedad como la que se habla de hoy, de, por ejemplo, los procesos indígenas en la ciudad, o de los procesos afro en la ciudad, o de los procesos, por ejemplo, de las personas que tienen algún tipo de limitación visual o algún tipo de limitación auditiva. Ahora hay como mucha más visibilidad. Incluso hace poco hubo un bazar, un festival en la Comuna 4, donde se enfocó únicamente a personas o a grupos poblacionales que trabajan el tema de la inclusión. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y cuál fue como la perspectiva que se tuvo frente al tema. Bueno, a mí me pareció majestuoso, lo tengo que decir, me pareció majestuoso, me lo disfruté mucho. Es un festival que organizó el Comité de Inclusión de aquí de la Comuna 4, y fue un festival que, si bien fue pensado para todos y todas, porque me pareció pues que cabía cualquier tipo de persona, sí sentí que había como cierta inclinación por asuntos de discapacidad, ¿cierto? Si bien fue un festival de inclusión, había pues como cierta preponderancia por temas de discapacidad, más que todo auditivas y ¿qué más? Visuales. Y visuales, sí, pongámoslo así. Se me estaba escapando la palabra, gracias Esteban. Creo que fueron como los grandes protagonistas de este espacio, pero también lograron incluir otros grupos a pequeña escala, pero que creo que esa invitación lo que hace es romper esas barreras, y lo que dice es: venga, que la inclusión es mucho más amplia que solamente nosotros como grupos pues, de discapacidad. Tuvimos la participación ahí con Mesa Diversa Comuna 4, pues entendiendo que también hablamos temas de inclusión, en este caso con la población LGBTI, y también percibí población afro en el espacio. Entonces me parece que fue súper potente, pues, porque si bien no éramos la mayoría, sentíamos que era una forma de ampliar nuestras conexiones con ellos, poner otras discusiones y decirle creo que a la comunidad en general es: sí nos estamos pensando en una real inclusión, ¿cierto? Y ese asunto de cómo empezar a trabajar la diversidad amplia, que se puedan llegar a entender a todos aquellos y aquellas que no logran encajar en el sistema, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que no logran encajar, es todos aquellos que se salen de ese sistema que nos dice cómo debe ser un sujeto en la sociedad. Obviamente, las personas con discapacidad, al igual que los afro, al igual que los LGBTI, al igual que las mujeres, también son personas que no logran encajar en ese estereotipo. Entonces creo que fue una reunión muy bonita, de poder empezar a poner la discusión de la diversidad amplia, la inclusión, ¿cierto? La inclusión también incluyámonos todos, ¿cierto? No es que estamos aquí y nos estamos visibilizando y el que pase bien, sino que ellos están haciendo un ejercicio muy bonito de extender la invitación a otros grupos que no hacían parte de ese asunto de la discapacidad, pero que saben ellos que son activos comunitariamente y que le están apostando al tema de la inclusión. Por ejemplo, acá hay un grupo muy potente con todo el tema de la música pacífica, ¿cierto? De todos esos ritmos musicales ancestrales, y que reivindica mucho ese asunto de donde venimos, de la raíz. Ese grupo estuvo ahí tocando música con ellos, y ellos estuvieron bailando pues integrados al son de esta música, y yo decía: wow, creo que
estamos empezando a hacer una interlocución entre distintos actores y entre, pues digo distintos en la medida que nuestras apuestas no son iguales en medio de la inclusión, pero que al final lo que estamos buscando es la inclusión dentro de la comuna, ¿cierto? Y con la comunidad. Entonces este festival abre un panorama. Inclusive me senté a hablar después con uno de los chicos que nos invitó al espacio, que tiene discapacidad visual. Nos decía que él ve un gran potencial para seguir juntándonos, y no solamente nosotros, sino para que sigamos llamando a otros y otras a participar del escenario, ¿cierto? Y me decía cómo hacer, ¿cierto? O sea, cómo vamos a hacer para que el mensaje se transmita a punto tal o en una cierta claridad de que todos empecemos a pensar de que la inclusión es mucho más allá de trabajar por lo que nos compete, ¿cierto? Sino que empezar a trabajar unidos y unidas para lograr visibilidad y para lograr decirle a la comuna que el tema de la inclusión es mucho más amplia que simplemente el asunto de la sectorización que se ha estado viviendo últimamente por temas de prioridad, me imagino que de comunidades, pero él logra trascender la idea y logra poner como otras discusiones, y creo que para el próximo año hay una apuesta interesante. Entonces se podría decir que inclusión ahora es un proceso latente de interseccionalidad. Efectivamente, porque en tanto, claro, yo creo que lo interseccional y lo intersectorial. Lo interseccional, por ejemplo, porque muchos y muchas no solamente somos, por ejemplo, en nuestro caso gays o lesbianas, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, dentro de la comunidad, por ejemplo, sorda, hablemoslo, por ejemplo, la comunidad LGBTI, pues es grande, sí. Es grande, y yo creo que de lo que he visto acá en la comuna, contamos con un colegio que es específicamente para esto. Entonces obviamente contamos con un montón de población sorda en ese ejercicio, y me han dicho como que es que falta llevar el mensaje y la reflexión de la diversidad sexual a estos chicos y chicas, porque sentimos que ahí el espectro es muy poco, ¿cierto? El espectro es casi nulo. Entonces, claro, se habla de que existe, de que hay expresiones, de que hay asunto de la afectividad diversa, pero el asunto político y social es algo nulo en estos ambientes en estas condiciones en las que algunos seres están pues como condicionados. O sea, ahí hay un asunto de cómo llevar la reflexión social y política a grupos poblacionales como la población sorda, que pues eso me lo hacían ver como precisamente en ese festival, me lo hacían ver y yo decía, wow, es cierto, y hay una deuda, creo que hay una deuda histórica del movimiento LGBTI, porque no se ha pensado cómo llegar a otros escenarios que no sean de los que simplemente se declaran o salen del closet, entre comillas, sino también cómo llegar a esos otros que, por ejemplo, la comunicación limita el acceso a ese mundo tan amplio que hay en el asunto político y social, pero que ellos se limitan a un asunto más del vivirlo, del expresarlo y el sentirlo. Ahí hay unos asuntos muy interesantes. Se hizo el intento este año de hacer un festival de juventudes diversas, y a partir de ahí se invitó a una persona hipoacústica en el espacio, y por lo tanto tuvimos que llevar a un traductor. Una traductora que apoyara pues todo ese ejercicio. Sí, por ejemplo, ahí me pareció muy interesante, porque eso fue una puesta de la mesa, porque ahorita la mesa sí se ha estado pues como pensando ese asunto de lo interseccional, más que todo. Lo intersectorial es mucho más amplio, pero lo interseccional sí podríamos empezar pues como a mirar. Y eso fue lo que hizo la mesa este año con el tema de Festival de Juventudes Diversas, y fue el reto de llevar a una persona hipoacústica o que tuviera otra dinámica. Yo creo que más que estuviéramos buscando específicamente que fuera sorda o no, y lo digo así porque pues no es que quiero que ustedes crean que fue un asunto sesgado en que nosotros pensamos y nos pusimos el reto,
porque también suena como morboso, sino que queríamos que estuviera alguien ahí que tuviera otra perspectiva del mundo, ¿cierto? Y que viviera otras dinámicas a las que vive un sujeto con las condiciones normales, entre comillas. Entonces estuvo este chico, me pareció genial, un chico que ya, aparte de que era sordo, hipoacústico, perdón, también tenía asuntos con discapacidad, ¿cierto, sí, Esteban? Entonces, claro, mira, es un asunto interseccional, porque entonces no solamente estamos hablando de alguien que es hipoacústico, sino que también tiene movilidad reducida, pero también, pues, según lo que escuchamos ese día, nos da a entender que también hace parte de la población LGBTI, ¿cierto? Entonces son un montón de cosas que confluyen, que claro, nos seguimos preguntando en la mesa cómo hacer, cómo abordar estos temas que sentimos que, como decía ahorita, hay una deuda, y cómo podemos responder a esa deuda a través de escenarios donde ellos puedan participar, puedan aprender, se puedan ir como empoderando poco a poco, sino que sabemos que la comunicación a veces es como limitada, pero ya estaríamos pensándonos en estrategias. Pero no nos podemos quedar simplemente en una limitación, porque sabemos que todo en la vida puede generar limitaciones, pero es importante llegar a esos espacios. Entonces creo que un primer acercamiento este año fue poder generar que ese chico estuviera ahí, que estuviera conversando con un chico que hace rap y con un chico que hace procesos sociales, ¿cierto? Con dos mundos totalmente distintos. Al chico que digamos que su máximo círculo social era el colegio, ¿cierto? Eso fue lo que nos dio a entender, y que obviamente ahí ponen otras discusiones, y que nos decía de una manera muy reiterada que pues para él el asunto de la diversidad era como un reto, ¿cierto? Eso fue lo que yo entendí por medio de la chica pues que lo estaba traduciendo, que decía que él siempre hacía esa reflexión de por qué empezar a crear pues como barreras entre unos y otros, si la vida o los seres humanos éramos amor. Inclusive un mensaje de amor muy bonito, yo me acuerdo de ese conversatorio, fue muy muy emotivo, al menos para mí. Bueno, de igual manera, creo que en cada uno de los espacios comunitarios y de carácter de participación tenemos un reto, o hay un reto con el tema de inclusión, porque por lo regular se ha visto dividido. Entonces los afros trabajan en ciertos sectores de la comuna, con ciertas temáticas en la comuna. Si vamos a ver el tema de discapacidad, también es un enfoque a garantizar ciertos derechos, pero trabajan también igualmente por temas muy concretos y por cosas muy concretas. Y en ese sentido yo sí creo que parte de muchos de los líderes que tenemos en la comuna, sí va a haber un acompañamiento a cada uno de estos sectores para que no se vean de forma desintegrada, sino que se vean como seres humanos, y a partir de ahí construir, que eso es lo que de alguna manera hemos querido plantear en cada uno de los ejercicios cuando hablamos del tema de diversidad. Es que el tema de diversidad ya no se puede enfocar única y exclusivamente en diversidades sexuales e identidades de género, sino que la diversidad es el ser humano como tal. El ser humano es diverso porque cada uno de nosotros piensa diferente al otro, cada uno de nosotros actúa diferente a los otros, y lo mismo podríamos decir de la palabra inclusión. Es que incluir, si yo incluyo al otro que es diferente o que es diverso, lo que estoy haciendo es construir ciudadanía y por lo tanto construir y transformar el entorno cercano con el que me relaciono. Sí, yo creo que por ejemplo nosotros, pues hablándolo más desde la mesa, hemos ampliado el espectro, Esteban. Yo creo que hemos ampliado el espectro. De no ser así, no hubiéramos hablado de mujeres al inicio de este año, y la temática todo este año no hubiera sido de mujeres. Y por ejemplo, hace poco, pues esta misma semana que pasó, tuvimos un conversatorio trans, ¿cierto? Entendiendo lo que también dentro de lo LGBTI, si bien eso se ve como algo ahí aglomerado de un montón de siglas, también hay unas divisiones internas, entendiendo que los gays jamás serán igual que las trans, ¿cierto? O las lesbianas jamás serán igual que los gays, porque tienen unas necesidades y plantean unas necesidades totalmente distintas.
Entonces también entendiendo eso, también hacemos acciones afirmativas alrededor de esos otros grupos poblacionales que nunca han sido tan cercanos a la movilización, y acabamos de salir de todo un proceso trans también entendiendo que la inclusión, o sea, si vamos a hablar de inclusión y no vamos a poner la camisa, también nos debe llamar a hablar de otros procesos que también han sido alejados y que de alguna manera son una parte de la dinámica cotidiana. Y ahí sale también la reflexión, por ejemplo, en la población trans, que es una población olvidada, que es una población que no está incluida, que es una población que tiene dinámicas a veces muy fuertes en temas de sobrevivencia, porque ni siquiera es de vivencia sino de sobrevivencia, y que nos pone a reflexionar otras cosas, y que creo que algunos sectores y algunos grupos de esta ciudad se han venido dando cuenta de esa dinámica. Pero falta más, ¿cierto? Falta más, y creo que el reto es que ese tema de la inclusión también nos llegue algún día a ver a estas chicas participando en esos escenarios, al menos poniendo ahí sus problemáticas, así sean básicas, pero que estén ahí nombrándose y que se estén visibilizando. Entonces, claro, hay unas apuestas de inclusión grandísimas, y no solamente desde lo LGBTI, sino también desde esos otros sectores que nos toca y que nos apasiona, porque también hay un asunto ahí de pasión y de poder hablar de ese tema de inclusión de manera amplia. Y lo otro, Sergio, es que ya pues muchas organizaciones sociales dentro de sus reflexiones han planteado, es que es muy diferente hablar, por ejemplo, de una chica trans, supongamos una chica trans que habita en Lovaina, o una chica trans que habita, por ejemplo, en Aranjuez, pero que además de eso es negra, pero que además de eso tiene problemas hipoacústicos. Es que hay una diferenciación, una diferencia en cuestiones de su participación y de su capacidad y habilidad de comunicarse con el otro completamente diferente a como lo hace una trans, por ejemplo, del Poblado. Claro. Entonces hay cuestiones ahí que analizar, que reflexionar, porque la clase social, la orientación sexual, incluso las cuestiones étnicas también pesan mucho en los procesos de participación. El género, incluso. El género, una cantidad de cosas. Entonces, claro, yo creo que esta reflexión nos debe llevar a la idea de que la inclusión no es solamente yo aceptar al otro con sus diferencias, sino también reconocer de que a partir de esas diferencias se pueden transformar una cantidad de realidades. Hay que entonces la reflexión amplia sobre este tema, y esperamos que ustedes, oyentes, entonces empiecen a tomar el tema de la inclusión con mucha más propiedad, y que además de eso se arriesguen a participar en diferentes eventos de otro tipo de grupos poblacionales, otro tipo de personas que están en procesos de inclusión. ¡Ey! ¿Y qué dice la gente? Bla, 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 bla. Yo pienso que la inclusión es buena, ya que uno tiene que aceptar la personalidad de cada quien, siempre y cuando no lo afecte en nada a uno. Para mí la inclusión está bien, porque uno debe aceptar y respetar a las otras personas tales y como son. Uno no tiene derecho a juzgarlas por la manera de vestir, la manera de actuar, su género, sus gustos, absolutamente nada. Cada persona tiene derecho a valerse por sí misma y hacer lo que desea, sin ningún tipo de juzgación, o que nadie tenga derecho a señalarla por lo que es. Según lo que entiendo por inclusión, es no actuar de manera discriminativa, incluyendo en las actividades las cuales estamos llevando a cabo a personas con diferente cultura, género, orientación sexual, etc. Bueno, yo pienso de la inclusión que nosotros como sociedad no deberíamos estar pensando en qué pensamos sobre la inclusión, porque deberíamos, pues, eso debería estar pues transversalizado en todos los aspectos que nos tocan a nosotros como miembros pues de la sociedad, pues, o como las que construimos la sociedad. En la tierra hay diversidad de plantas y diversidad de animales, y todos caben en ella. Fue cuando llegó el hombre que empezó a decir: esto me gusta, esto no me gusta, y por medio de dinámicas sociales a través de la historia empezamos a excluir y rechazar a grupos de seres humanos. Por eso la palabra inclusión es muy importante hoy en día, porque tenemos que hacer un llamado a lo que nos enseña la naturaleza, es que todos aquí cabemos. Párchate con nosotros en la cuarta estación. Esto es Parche Diverso.
Parche diverso. Recuerdos en rosa. Y en Recuerdos en Rosa tenemos la posibilidad de hacer un recuento de una de las obras más interesantes que hay dentro de la literatura universal. En este caso es toda la obra literaria que realizó Margarita Yourcenar. Margarita Yourcenar entonces nace el 8 de junio de 1903 en Bélgica, en Bruselas, Bélgica, y fallece el 17 de diciembre de 1987 en Estados Unidos. Es una de las mujeres más reconocidas, digámoslo así, dentro del campo helenístico, ya que prácticamente todas sus obras, o la gran mayoría, se enfocaron en rebuscar o ahondar en el tema de toda la cultura greco-romana antigua. Es una exploración bastante interesante hasta que, a partir de sus conocimientos y de sus lecturas y hallazgos sobre el emperador Adriano, ella realizó entonces una novela. Hay que comentar en primera instancia que para realizar esta novela esta mujer tuvo que saber latín y saber griego. Ella tuvo la fortuna de nacer en una familia oligarca, una familia que tenía entonces la posibilidad de viajar constantemente, de educarla en diferentes temas, y es así como a los 10 años aprende latín por medio de su padre, y a los 12 años entonces aprende griego. Eso es lo que le posibilita a ella conocer entonces todo el mundo grecorromano, conocer cada uno de los textos originales de los clásicos griegos, y a partir de ahí hacer una reconstrucción de hechos históricos de uno de los emperadores más importantes romanos, que en este caso fue Adriano. La novela entonces que ella produce a partir de esta investigación se llama Memorias de Adriano, que es una de las novelas más emblemáticas de Margarita Yourcenar, y que la catapultaron como una de las mujeres más importantes dentro de la literatura universal. A partir de todos estos libros que ella empieza a publicar, porque no solamente aparece este, sino también que aparecen otros libros como Opus Nigrum, aparece otro libro que se llama Fuegos, aparece otro libro que se llama Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Todos estos tienen una particularidad, específicamente el de Memorias de Adriano y Alexis o el Tratado del Inútil Combate, y es que ella aborda el tema de la homosexualidad. Aborda el tema de la homosexualidad como una búsqueda constante en donde prima precisamente el ser humano más que pues el ser humano mediado o castigado o controlado por toda esa construcción cultural y social que había a principios del siglo XX y mediados. Por ejemplo, Alexis o el Tratado del Inútil Combate es una carta de un hombre que es una carta extensa en donde le explica de forma detallada a su esposa por qué razón la deja, y que obviamente una de las motivaciones es su orientación sexual. Entonces da una explicación detallada, pormenorizada, en donde crea entonces un vínculo afectivo con la esposa de por qué se casó con ella, pero después de esa explicación da a entender entonces que había un combate interno de él frente a su orientación sexual que no le permitía seguir como una especie de emulación o de falsedad. Y por esa razón entonces le escribe la carta despidiéndose de ella. Memorias de Adriano, como ya les dije, es la historia de un emperador, de uno de los últimos emperadores romanos, y cuenta de forma detallada a partir de la vejez, porque el libro empieza cuando el emperador ya está viejo, a contar cómo llegó al poder, y a partir de ahí empieza también a darle mucha importancia a un jovencito que se llama Antino, del cual se enamora perdidamente, y a partir de ahí hay un vínculo pues afectivo con este hombre. Hay otro libro de ella que se llama Juegos, que su historia es muy interesante porque ella se enamora del editor, y después de el editor haberla rechazado muchas veces, ella entra en un periodo de desamor, y a partir de ahí escribe Fuegos. Fuegos es un libro en donde el amor es el centro y plantea unas reflexiones muy bonitas. Hay frases en transcurso de cada uno de los relatos que tiene que son impactantes, potentes y prácticamente parecen como epifanías.
Entonces hay frases que dicen, por ejemplo, el amor es un castigo, se nos castiga por no haber sabido estar solos. Hay otra frasecita que dice, soporto tus defectos, uno se resigna a los defectos de Dios, soporto tus ausencias, uno se resigna a las ausencias de Dios. Son frases así como muy llamativas. Ella, después de ese desamor, tiene una relación con una mujer y vive prácticamente sus últimos días con ella, y tienen pues una relación amorosa pues interesante en ese sentido. Pero lo importante de Margarita Yourcenar no es precisamente su orientación sexual, sino su legado artístico y estético, porque leer una obra de esta mujer es acercarse precisamente a una cuestión estética, es acercarse a la belleza, a lo sublime, es acercarse a algo que embellece en verdad, y que embellece el alma y embellece pues todo el trabajo de las letras. Ella entonces la incluyeron dentro de la Academia belga, Academia de las Lenguas de Belga, y luego de ciertas luchas y ciertos reconocimientos, pues la incluyeron también en la Academia Francesa. La primera mujer de la historia que fue aceptada en la Academia Francesa fue Margarita Yourcenar, y eso se debió precisamente a su trabajo artístico y literario. Increíble, Esteban, el legado. Pues tampoco sabía mucho sobre Margarita. Creo que amplía el espectro, y creo que coloca ahí la reflexión de lo literario, o sea, lo literario cómo ha posibilitado que ese asunto, precisamente la inclusión, y que podamos ver otros escenarios posibles en el mundo y en la historia. Que yo creo que la literatura lo que hace es reforzar y reafirmar la historia, que fue lo que hizo esta mujer, porque obviamente imagino que eso fue exhaustivo, esa investigación que hizo, súper juiciosa, yo creo que impecable, inclusive se podría decir. No he leído el libro, me motivas a leer el libro, y obviamente pues con ese legado que tiene pues me deja perplejo. Creo que es de respetarla, respetar su memoria, más allá, vuelvo y te digo, de la orientación, es como logra colocar otras discusiones y cómo logra llegar a otros escenarios, inclusive académicos, y dejar ahí como su posición y digamos su pues como su forma de pensar alrededor de eso. Muy bien, entonces aquí en Recuerdos en Rosa estuvimos recordando a Margarita Yourcenar, y quien no quiero terminar sin recomendarles o decirles que lean a Memorias de Adriano o Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Sí, son como los más llamativos, hay que entrar a interpretarlos. Bueno, entonces cerramos esta gran sesión, Recuerdos en Rosa, y antes de cerrar los dejamos con ese gran grupo, creo que para la historia, con esta gran canción, disfrútenla, The Scientists. Parche diverso. Nobody said
now take me back to the start. Parche diverso. Párchate con nosotros en la cuarta estación. Esto es Parche diverso. Bueno, seguimos en este programa Parche Diverso. Entonces, en esta sesión llamada Usted no sabe quién soy yo, contamos con la participación de nuestra directora, que de una manera muy osada y atrevida se fue para la casa de nuestro invitado, no quiso atenderlo de manera personal y allá está con él. Y nos ofrecerá una muy buena conversación con Hernán Darío Jiménez, de esta comuna e integrante de la Mesa de Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Bueno, señora directora, estamos con usted. Cuéntenos cómo le está yendo con nuestro invitado. Hey, Parche, tú no sabes quién soy yo. Tienes toda mi atención, hija. Bueno, muy bien, y hoy en Parche Diverso, en esta sección Usted no sabe quién soy yo, nuestros reporteros de la cuarta estación nos movilizamos hasta acá, hasta el barrio Campo Valdés, para conversar con una persona muy especial y realizar una sección especial sobre discapacidad y diversidad. Y para eso llegamos hasta acá, como les decía, a Campo Valdés, a la casa de Hernán Darío Jiménez, que es integrante de la Mesa de Inclusión de acá de la Comuna 4 Aranjuez y también participa en procesos diversos de aquí de la zona nororiental de Medellín. Ya él nos va a contar un poco más. Hernán, gracias por recibirnos aquí en tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, Jennifer, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad, muy complacido pues por estar acá en la emisora y muchas gracias por venir acá a mi casa. Claro que sí, Hernán, porque tu voz es nuestra voz, entonces nos venimos hasta donde están los protagonistas, a que nos cuenten sus historias y a que nos cuentes tú. Bueno, yo sí sé quién eres tú, pero quiero que todas esas personas que de pronto no te conocen sepan un poco de ti. A ver, cuéntanos, ¿quién es Hernán Darío Jiménez? Bueno, Hernán Darío Jiménez es un líder comunitario de la zona 1, que es Aranjuez. Líder de las personas con discapacidad visual, donde también se reconoce en sí en la población LGTBI, declarado totalmente gay
y con mucho respeto pues a todas las personas. Ha sido algo como muy gratificante, porque donde una persona se identifica con dos poblaciones, ajá, y eso ha impactado en mucha gente, como una persona se identifica con población con discapacidad y población LGTBI, y eso dice mucho de mí. Entonces, ante todo, el reconocimiento y tratando de llevar buenos procesos en discapacidad, en los derechos de cada uno de nosotros, y sacar como adelante todos esos procesos que se nos vienen como a lo bien, y tratar de seguir adelante. Claro que sí, Hernán, porque de hecho, aunque tu condición es muy especial, pues no es muy especial, o sea, es algo que realmente vemos. Hay personas afro que son LGBTI, hay personas, o sea, somos muy diversos, pero es especial que alguien se reconozca y que, aparte de reconocerse, venga realizando un trabajo tan importante como el tuyo. O sea, que en la mesa de inclusión también se reconozca la diversidad como parte de eso que debemos ser como comunidad, ¿cierto? Incluyentes en todos los sentidos. De ahí que, por ejemplo, en el Festival de Inclusión que se realizó recientemente, también haya sido invitada la mesa diversa de la Comuna 4 Aranjuez, ¿cierto? Porque la idea es ser completamente incluyente. Sí, totalmente. Fue porque yo lo puse como en el contexto de por qué no invitábamos a la población LGTBI que participaran del proceso que nosotros estábamos haciendo, que el festival no sea para personas con discapacidad, sino que también sea de otras poblaciones. Y eso fue algo muy maravilloso, porque la invitación se la hice a Sergio, y Sergio muy amablemente me la aceptó. Nos dijo que él nos podía ayudar en lo que nosotros necesitáramos, y te digo que nosotros mismos sacamos fue ese proyecto de ese festival, que fue un boom y todavía sigue siendo, porque el Centro Cultural de Moravia nos prestó ese lugar. Y te digo que nos dieron las gracias por ese festival tan bonito. Hasta nos dijeron que si nosotros íbamos a parar, que nos invitaban para el otro año participar otra vez de ese mismo festival, que claro, tuviéramos a todas las personas de diferentes razas, etnias, para que participen. Y nosotros les dijimos que sí. Nosotros a partir del otro año vamos a seguir con ese mismo festival. Claro que sí, mandando un mensaje muy potente de inclusión para todos, porque todos tenemos derechos, ¿cierto? Sí, totalmente. Inclusive yo me reconozco con estas dos poblaciones, es porque yo sé que en la población con discapacidad hay también población LGTBI, aunque algunos no se reconocen, pero ahí están y no nos los podemos dejar como a la deriva, porque claro, ellos también tienen derecho. Por supuesto, y de hecho esto es algo que no nos debe de sorprender, porque es finalmente una preferencia sexual y todos tenemos diferentes tipos de preferencia, independientemente de nuestra condición, de nuestra raza, de nuestro color, ¿cierto? Entonces eso es normal que vayamos a encontrar personas LGBTI en todos los gremios, en todas las profesiones, en todos los estratos, en todas partes, porque finalmente la sexualidad es una condición de todos, ¿cierto? Sí, todos totalmente. Somos seres sexuales, por supuesto. Bueno, yo creo que nos devolvamos un poquito como a tu juventud o a tu infancia, cómo te empezaste a encarrilar con esto del liderazgo por la comunidad con discapacidad, cómo te reconociste también ya en tu preferencia sexual, que decidiste, no, yo soy gay y no tengo ningún problema con esto. Bueno, yo me declaré gay fue como a los 18 años, ¿sí? Aunque tuve pues como una pubertad que se pueda decir como todavía enclosetada, aunque como a los 12 años yo tenía pareja, pero
por causas de la vida, bueno, cada uno cogimos rumbos diferentes, pero entonces yo empecé pues como a reconocerme a sí mismo, ¿sí? Sí. Ya empecé como a interesarme a ir a la gimnasia del Inder con personas con discapacidad, y surgió el momento cuando se murió una señora, Edelmira, que trabajaba en el CDS con las personas con discapacidad. Ella falleció. Me invitaron con doña Dora, Higuita, y la hija tan bella que tiene, que se llama Greta, a participar en la mesa de inclusión. Y yo ahí mismo tomé la palabra, aunque me dio miedo porque no sabía del tema, no sabía qué requerimientos había uno que tener, cómo uno se tenía que expresar. Y de un momento a otro para acá empecé a trabajar con mis compañeros como Sofía, Robeiro, Duan Marín, que son los que me han estado pues como acompañando en este proceso y han sabido cómo he sido yo. Y llegó en un punto que yo ya dije, no, si yo soy de la población con discapacidad, también vamos a representarnos con población LGTBI. Y ha sido algo muy bonito porque en el comité me han recibido con los brazos abiertos, no hay irrespeto de nadie, todos nos respetamos como una familia, y de ahí hemos trabajado de la mano con política pública y hemos sacado como cositas buenas, y de ahí viene el respeto. Que es algo muy importante y que todos merecemos, Hernán. ¿Y eso más o menos hace cuántos años fue? Bueno, ya prácticamente eso fue ya, póngale más o menos 6, 7 años, más o menos. Wow. Sí. Bastante. Y desde entonces yo creo que ha pasado mucha agua debajo de ese puente y han sido muchas las cosas que se han podido lograr. Cuéntanos de eso, de los logros que has tenido y también de los retos que te ha implicado reconocerte como una persona diversa y obviamente también afrontar y seguir adelante con tu condición de visión reducida, ¿cierto? Baja visión. Baja visión, así es. Baja visión, sí. Bueno, yo tuve que frenar pues mis estudios como a los 16 años, que estaba terminando mi bachillerato acá en el colegio José María Bravo Márquez. Los tuve que frenar porque me enfermé de ataques epilépticos y fue un proceso de 4 años muy duro, porque prácticamente las pastillas que yo me tomaba a mí me dopaban. Entonces se trucó mucho las cosas ahí. Una vecina que tenía un hijo con discapacidad iba al Inder del CDS Campo Valdés, me dijo que por la condición mía de persona con discapacidad a mí me recibían. Claro. Y llegó en un punto que yo empecé a ir y bueno, que la gimnasia 3 veces a la semana fue algo muy, muy bueno para la salud de uno. Y ya para empezarte a integrar con otras personas también. Sí, a empezar a conocer otras personas que yo no conocía, ¿sí? Porque siempre yo me reunía como con los mismos vecinos, con los mismos amiguitos de la misma cuadra, pero nunca me relacionaba como con nadie. Y eso pues que yo soy sociable con todo el mundo, yo me río, yo trato como de reírme porque eso es algo muy bonito. A mí es muy rara la vez que yo me enoje como por cosas. Entonces ya de ahí me surgió la idea de terminar mis estudios a mis 37 años y lo quise hacer donde yo estudié, en el Bravo Márquez. Hablé con la rectora Blanca, que la quiero mucho de verdad, y me dio esa oportunidad de estudiar de noche. Fueron 3 años muy bien luchados, aunque eran sacrificios que uno hace, y más sin embargo lo logré. 2018 graduado con 5 menciones de honor,
que yo no me esperaba. Wow. Y eso fue algo muy bonito. Y ya ahora pues como reconociéndome pues también con la población LGTBI, fue algo reconociéndome en sí mismo, que llevé un proceso largo, y ya de ahí trabajar con la mesa diversa de la 3. Entonces eso fue algo muy impactante pues en mi vida, porque yo decía, no, si yo salgo con la bandera LGTBI, no, me van a linchar o me van a hacer alguna cosa. Pero más sin embargo pensé yo que eso es una identidad que uno crea, y esa identidad no la quita nadie, solamente tú dices que quieres o no quieres. Claro, es parte de tu esencia. Y contanos, ¿qué estás haciendo con la comuna vecina y hermana, la comuna 3, con Manrique? ¿Qué estás haciendo por allá? Bueno, con la hermana, con la comuna 3, hace poco llevamos un proceso muy bonito. Se hizo unas fotografías a las marchas. ¿Cómo han surgido las marchas hace 18 años, 18 o 20 años? Y las marchas eran desnudismo, eran gente con drogas, trago, pero no se veían los colectivos, no se veía lo sociopolítico que se ve ahora. Y este año y más el otro, y en otros años anteriores, se ha visto las mesas y colectivos de las 16 comunas que han participado, donde cada una se ha estado trabajando. Y nosotros nos dio pues, las muchachas, las coordinadoras de la mesa 3, sacaron algo muy bonito, las fotografías de la evolución de las marchas. Y esto llevamos a que nos ayudaran como con este trabajo. Participamos en un concurso, nos ganamos como 2 millones de pesos y los llevamos a la comunidad. Y esto fue un boom en la Casa de la Cultura, que de verdad eso fue algo muy exitoso. Fue la concejal Luz María Múnera, que de verdad nos ha apoyado demasiado. También otras personas diferentes a la concejal, y de verdad eso fue algo muy bonito. Fueron recursos que no nos los esperábamos, porque nosotros íbamos con otra expectativa, que de pronto no íbamos a ganar, y precisamente fue eso. Y ya también en el Museo Pedro Enel Gómez, que se puso pues la obra, fue también un éxito. Las muchachas pues, porque yo no las he podido acompañar como en el proceso de esas fotografías en otras partes, he visto que les ha ido supremamente bien con esto. Qué y chévere. Yo me siento contento con ellas, porque son mujeres luchadoras que sacan las cosas adelante y tienen muy buenas propuestas para la mesa diversa de la 3. Qué rico que sí, y que sigamos trabajando también por la 3, por la 4, por nuestra zona nororiental. Sí. Y bueno, a todos los que nos escucharon en Usted no sabe quién soy yo, conversamos con Hernán Darío Jiménez, aquí en su casa, en Campo Valdés. Delicioso, Hernán. Gracias por recibirnos, y bueno, un mensajito de despedida para las personas que nos están escuchando en cuanto a la inclusión y a la discapacidad. Bueno, yo diría que, algo como coherente. Por favor, tengamos paciencia a las personas con discapacidad, porque se ha visto que no tienen como paciencia. También esas personas son incluyentes, también tienen voz y voto, no las dejemos como por fuera. Y también ellos tienen la razón cuando ellos la necesitan y cuando la quieren, de verdad. Yo se los digo desde mi visión como persona con discapacidad visual. Tengo
uso de razón. Lo único que yo les digo, paciencia. Nunca les demuestre con rabia, porque nosotros somos muy cariñosos y amables con todo el mundo. Qué maravilloso mensaje a todos los que nos escuchan. Ya saben, pues, mucha paciencia, mucha inclusión. Todos somos amigos, hermanos, somos tíos, somos trabajadores, somos ciudadanos común y corriente, y todos merecemos respeto. Así que usted no sabe quién soy yo, estuvo Hernán maravilloso. Darío Jiménez por aquí, de verdad, muchas gracias. Y espero seguir invitado por aquí a la emisora a hablar como de otros temas también. Claro que sí. Parche diverso. Y llegamos entonces al final de este programa de Parche Diverso, un programa que intenta hacer una socialización de cada una de las actividades, de cada una de las reflexiones de la población diversa en la sexualidad e identidades de género, y que hoy tuvimos la oportunidad entonces de abordar el tema de inclusión. Muchas gracias entonces, Sergio. No, fue genial estar este día de hoy, con este tema. Me parece que más allá de las diversidades sexuales logramos ampliar el tema, logramos llegar como a otras perspectivas, y creo que ahí queda el reto y la reflexión, que podamos hacer de esto una mirada y yo creo que un ejercicio más amplio sobre el tema de inclusión. Pero claro, Esteban, también está agradecer a la emisora, ¿cierto? A todas las personas que la integran. Agradecemos a Andrés Manrique, ¿cierto?, en el máster, y agradecemos a nuestra directora, nuestra osada y atrevida directora, Jennifer Cortés, que sin ella no hubiéramos podido tener nuestro programa el día de hoy. Y a vos, claro, Esteban, por estar aquí locutando a mi lado. E igualmente a nuestros queridos oyentes, que esperemos hayan disfrutado mucho este programa. Para finalizar, entonces los dejamos con la agrupación de la bomanguesa llamada Elsa y el Mar, que les recuerdo que está nominada a los Latin Grammy, que se van a celebrar el 14 de noviembre, y ella está nominada a Mejor Artista Nuevo. La canción que vamos a escuchar entonces se llama Ojos Noche. Parche diverso. Con su mirada de amante, y me llevaba a lugares que yo no conocía. Cuando me recogía, hablábamos de la vida y de sus planes cambiantes. Hablábamos del presente, de ayudar a la gente, de los tiempos de antes. Pero no lo volví a ver. Luego no lo volví a ver. Si yo decía la verdad, entonces sería obvio que él también lo hacía. Él me miraba con sus ojos noche y yo le creía lo que me decía. Él siempre me recogía en su carroza flotante y me mostraba la luna, me leía mi fortuna, me sentía importante. Andábamos por la noche buscando algún escondite para decirnos las cosas que solo con palabras imposible decirse. Pero no lo volví a ver. Párchate con nosotros en la cuarta estación. Esto es Parche Diverso.